Guerra Cristera. La Guerra Cristera, también conocida como Guerra de los Cristeros o Cristiada, en México fue un conflicto armado que se prolongó desde 1926 a 1929 entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y milicias de laicos, presbiteros y religiosos católicos que resistían la aplicación de legislación y políticas públicas orientadas a restringir la participación de la Iglesia Católica sobre los bienes de la nación, así como en procedimientos civiles. La Constitución mexicana de 1917 estableció una política que negaba la personalidad jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias del derecho a poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. Algunas estimaciones ubican el número de personas muertas en un máximo de 250,000 entre civiles, efectivos de las fuerzas criteras y el ejército mexicano. Antecedentes de la Guerra Cristera. La Ley de Calles. La Ley de Calles es una modificación al Código Penal 9 en 1926 por el presidente Plutarco Elías Calles para limitar las manifestaciones religiosas con el fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los controles que la Constitución de 1917 estableció en el artículo 130 como parte del modelo de sujeción de las iglesias al Estado. Estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de las iglesias en general en la vida pública, pero dadas algunas características de la legislación, en algunos estados se llegaron a establecer leyes que obligaban a que los ministros de culto fueran personas casadas y se prohibía la existencia de comunidades religiosas, además de limitar el culto religioso únicamente a las iglesias, así como prohibir el uso de hábitos fuera de los recintos religiosos. La guerra. Uno de los movimientos más importantes fue lo ocurrido en Valparaíso, cuando el 14 de agosto de 1926, por la noche apareció don Pedro Quintanar. Se preparaba el levantamiento que Aurelio Acevedo y sus amigos tenían preparado desde el 1 de agosto, ya que el gobierno, al saber de la presencia de Quintanar, se movilizó más rápido. Se realizó la movilización en Peñitas y Peñas Blancas. Quintanar entraba a combate el 29 de agosto a Cuequilla, en el Alto, Jalisco. Comenzó así la primera lucha cristiana en forma, quedando como vencedores con el grito ahora triunfante de ¡Viva Cristo Rey! Los alzamientos siguieron en Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán por el año de 1926. Luego se sumó casi la totalidad del centro del país. El conflicto tuvo un carácter fundamentalmente rural, aunque la dirección de la Liga fue eminentemente urbana. Los cálculos más optimistas consideran que hacia 1927 las fuerzas cristianas rodaban los 12,000 efectivos y 2 años después, en 1929, habían alcanzado los 20,000. Semejantes números son dignos de consideración por varias razones. En primer lugar, los obispos mexicanos, con muy contadas excepciones, se distanciaron rápidamente del movimiento armado, desconocieron a la Liga y trataron de negociar la paz con el gobierno de Calles con la mediación del gobierno de los Estados Unidos. En segundo lugar, porque México recién había superado un prolongado y muy costoso conflicto armado que ensangrentó durante poco más de 7 años buena parte del país. No solo eso, los cristeros eran un ejército irregular que no esperaban recibir pago y que no contaban con mecanismos formales de aprovisionamiento, reclutamiento, entrenamiento, atención a sus heridos o cuidado de los adeudos. A diferencia de otros grupos armados en la historia de México, no practicaron la así llamada leva, una práctica por la que se obliga a las personas a sumarse a un ejército. El ejército cristero. El ejército cristero estuvo compuesto básicamente por peones y aparceros rurales, dirigidos por antiguos militares revolucionarios, expartidarios, algunos de ellos de Pancho Villa, Emiliano Zapata, y participaron también en algunos sacerdotes. Combatían la política laica del presidente Plutarco Elías Calles y su sucesor, Emilio Portes Gil. En enero de 1927 comenzó el alzamiento civil. Díaz apareció un referéndum que a partir de aquel momento no les dejó más remedio que la guerra. Fin del conflicto. Bajo la fuerte presión del gobierno de Estados Unidos, que a su vez respondía a las peticiones repetidas de obispos y laicos católicos en ese país, el presidente Portes Gil anunció que la Iglesia Católica se sometería a la ley sin que la Constitución sufriera alguna modificación. A partir de ese momento, sin embargo, el país entró en un periodo de relaciones nicodémicas, en referencia a Nicodemo,
el fariseo que se acercaba a Jesús de noche. De ahí el término Nicodemo, el que viene de noche. Otros calificaron a este periodo, que se extendiera hasta 1929, como un modus vivendi, un modo de vivir, en el que el Estado renunciaba a la aplicación de la ley a la Iglesia, y la Iglesia renunciaba a exigir sus derechos. Estas relaciones nicodémicas o modus vivendi debieron enfrentar, sin embargo, un severo momento de prueba cuando Calles, presionado por los efectos devastadores de la crisis de 1929, pronunció el así llamado Grito de Guadalajara. En ese grito, que fue el 21 de julio de 1934, Calles, en su oficiosa condición de jefe máximo de la Revolución Mexicana, hace un llamado para que la revolución triunfante en lo militar se trasladara a partir de ese momento al ámbito de la conciencia, de la educación y de manera más específica de la educación de los niños. El Grito de Guadalajara marcó el inicio de una serie de reformas al sistema educativo mexicano que culminaron con el proyecto de la así llamada educación socialista. Las tensiones creadas por el grito fueron de tales dimensiones que una vez se organizaron una serie de movilizaciones que, por su magnitud, son conocidas como la Segunda, es decir, la Segunda Cristiada, aunque en esta ocasión no hubo fracturas en el seno del episcopado. Desde Roma, el Papa Pío XI, consternado ante lo que parecía el inicio de un nuevo ciclo de violencia en México, publicó la encíclica Acerba Animi en septiembre de 1932. Algunas de las batallas más importantes son la batalla de Tepatitlán, la batalla del Fresnal, el asalto de Manzanillo, la batalla de Piedrahíman, la batalla de Caucentla, la batalla de los Rubios, la batalla de Tenascamilpa, la batalla de Nogueras, la batalla del Borbollón, la batalla de Mezquitic, la batalla de San Julián, la batalla de Zaguayo, Quijilpan y Cotija.